Hola, hola, bienvenidos a Emprendiendo sin filtros, el podcast donde hablamos de emprendimiento desde nuestra experiencia, sin guardarnos nada, sin censurarnos, sin filtros. Y el día de hoy estoy con Daniel Bet, José Miguel Carrasco, Francisco Sepúlveda y que les habla Stefan Primno. Hola, ¿cómo están? Soy Daniel Bet, ya he emprendido y fracasado y he tenido un poco de éxito algunas veces. Me dedico a la mentoría en proyectos, llevo más de 100 proyectos mentoreados en Chile y en Latinoamérica y me encanta hacer esto. Bueno, yo soy José Miguel Carrasco, poquito emprendedor, he estado también en aceleradoras, incubadoras y me dedico más al tema de gestión de innovación en empresas. Por mi lado, Francisco Sepúlveda, con algunos emprendimientos anteriores respecto a la energía y actualmente con una empresa de asesoría de inversiones. Bueno, yo he emprendido por varios años al principio de mi carrera, después sí fui consultor de innovación y después estuve a cargo de una aceleradora de negocios en la Católica y actualmente me dedico a ayudar y asesorar a emprendedores y pymes en sus necesidades. Entonces, el capítulo del día de hoy es mentores. Para partir un poco sobre eso, es como que aclarar un poco las cosas, porque la gente que está fuera del ecosistema de emprendimiento conoce que los mentores como una figura más o menos informal, donde uno en el trabajo o en temas de la vida, uno conoce a alguien que tiene mucho más experiencia en la vida y uno a partir de eso y la relación que va teniendo, uno se va alimentando de esa relación que también es bidireccional, porque el mentor también gana mucho sobre eso y uno va aprendiendo sobre su carrera, sobre qué hacer, próximos pasos, etcétera. Es como una forma de guiar de esa forma. Pero los que estamos en el círculo de emprendimiento, sabemos que hoy en día la figura de mentores ya es algo como establecido y ya algo que se trata de fomentar que sea una estructura formal de relación entre el mentor y un emprendedor. Entonces, a partir de eso es que lo que vamos a comentar en esta conversación y cómo es esa relación entre el mentor y el emprendimiento, cómo seleccionar un mentor, que hay que fijarse, etcétera. No sé si alguno quiere partir con algo respecto a esto. Yo quiero partir con una pregunta, porque el que está más involucrado en los círculos de mentoría eres tú, Daniel. Entonces voy a partir del inverso. ¿Qué te motiva a ser mentor? ¿Qué me motiva a mí? Sí, partamos al revés, porque finalmente uno ve a harta gente ahí lleno, no le pagan a ninguno, en general el tema más ordenado. O sea, podemos hablar de dos lógicas de mentor, pues el mentor como del sistema, que son los que están en la red de mentores, y el mentor que bajo una lógica de no sistema, que es lo que se ve más afuera, que es yo mentoreo a una persona porque tengo una relación de cercanía a la otra y quiero desarrollarla. Entonces, en general, en Chile estamos más asociados a que quien necesita un mentor, voy a una red de mentor. Tú estás en varias que te lleva a ser mentor, ¿cachai? Sí, a ver, ¿por qué me dediqué a esto? Bueno, cuando tuve más tiempo para hacer esto, siempre me gustó el tema de cómo retribuir, porque yo también pasé por procesos de mentoría recibiendo mentorías. Y en algunos casos me tocó un cambio brutal y era como, si hubiera tenido esto antes, me hubiera ahorrado todos estos problemas. Entonces dije, bueno, ahora que tengo más tiempo para hacer esto y me gusta estar en el circuito y conversando con gente y aprendiendo negocio y tratando de aportar un granito de arena en un negocio, bueno, voy a dedicarme a hacer las mentorías. Y así me empecé a acercar a la red de mentores y me hice así como en varias redes y me llegan proyectos cada cierto tiempo y una de las cosas, bueno, aparte que uno va reviviendo y es como, me gusta mucho eso, como ver los cambios, con ese granito de arena en una puerta, pero también hay un tema de aprendizaje que es brutal. O sea, yo creo que en estos 4 años que he estado dedicado a la mentoría, como mi voluntariado, por así decirlo, yo creo que he mentoreado como cerca de 100 proyectos distintos y he visto de todo. Y he aprendido también muchas cosas y también he ido acuñando frases y eso, y historia y todo eso, entonces igual me encanta. Al final he aprendido caleta con esto. Es un poco mi motivación de por qué hacerlo. Ahora, la pregunta, yo creo que de fondo es, ¿se necesita o no se necesita? Esa es la primera pregunta. ¿Necesitas o no necesitas tener mentores en temas de negocio? Y mi humilde opinión, no tengo toda la verdad, es que sí. Necesitas tener a alguien ahí cerca que ya venga un poco de vuelta en algunas cosas, porque realmente uno se equivoca brutalmente y marca la diferencia. Cuando
más o menos estos alineamientos. Oye, pero ahí tal vez sería bueno que nos pudiera agregar, Daniel, ok, necesitamos un mentor, pero la pregunta también ahí, ¿cómo elegir el mentor? ¿Qué es lo que tú has visto cuando tú puedes agregar valor o cuando tú dices, mira, este proyecto a mí me superó, entonces búscate a otro? ¿Dónde está la línea entre cómo se elige el mentor y si uno tiene derecho a decir, ¿sabes que este mentor no? Por más que tenga la buena voluntad. Ya, a ver, esto un poco me lo han dicho la gente que he mentoreado. La gente que he mentoreado, y también me pasa un poco a mí, no todo mentor es para lo que tú necesitas y no es, y a veces no hay match. Por ejemplo, lo que me comentan muchas las personas es que les gusta, cuando están en etapas tempranas, les gustan los mentores que han construido y han tenido experiencia haciendo negocios, haciendo sus propias empresas, su propio emprendimiento, independientemente si le ha ido bien o mal, pero esa experiencia, esas como cicatrices de guerra, le encanta porque pasa que también les ayuda justamente a aclarar qué cosas no tienen que hacer. Y un criterio quizás para escogerlo es justamente, oye, ¿qué has hecho tú en temas de emprendimiento? Si te has metido al barro, y eso lo valora mucho la gente. A la gente le encanta, y esto también me lo dicen en las mismas redes, por lo menos me han comentado que les gusta mucho, en el caso mío, que les cuento como la historia o les doy como el feedback desde la experiencia real y traumática de emprender y de equivocarse y de estar a horas de que la empresa quiebre, de que contrataste un elemento tóxico y tenés que sacarlo y todas esas cuestiones. Entonces, como que eso es un criterio. Lo otro que valoran también, hay una confusión, creo yo, en que se cree que porque la persona tenga un cargo importante en un corporativo o que tenga el doctorado, el magíster en innovación y emprendimiento, como que lo hace como súper válido para eso. En algunos casos más puntuales de la necesidad del emprendedor, sí, puede servir ese tipo de conocimiento, pero en la práctica lo que buscan los emprendedores generalmente es alguien que haya sufrido ese camino del emprendedor, como en el fondo y de repente en la comodidad de un corporativo con presupuesto infinito y cosas así, no es tan valioso ese conocimiento. No sé si se entiende un poco la lógica que estoy diciendo. Claro. Sí. Sí, yo quiero aportar a eso. Justamente, bueno, yo hablo mucho de la experiencia porque cuando estuve a cargo de la aceleradora, lo que hacíamos harto era justamente apalancarnos de las redes de mentores para encontrar mentores para todos los emprendimientos que estaban en nuestros programas. Entonces vi muchos casos, más de 100 casos de matches y historias de todo tipo. Y por eso, en tu pregunta sobre, ¿es necesario un mentor en un emprendimiento? En la general, sí, aporta harto, pero un mal mentor puede hacer un daño irreversible al emprendimiento. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Entonces, por eso mismo, yo creo que estoy súper de acuerdo contigo, que el mejor mentor es el que haya tenido experiencia emprendiendo previamente. Sí, yo creo. Estoy de acuerdo con los dos, pero yo me pasan dos cosas. Yo diría depende el mentor. Y, yo soy poco creyente en los mentores porque creo que hay poca todavía cultura de emprendimiento en Chile. Entonces, uno no ve muchos mentores y mentores reales, o sea, gente que ha vivido las rutas. Porque finalmente los procesos de mentoría se originaron en las universidades, no directamente de esto, sino de un tema de aprendizaje de números. Creo que era en Harvard, si no en Northwestern, que ponían un alumno en el desafío de memorizar la mayor cantidad de números posible. Y finalmente el alumno solo llega a un cierto límite. Y después lo interesante era que ponían a este alumno como mentor de un siguiente alumno. ¿Cachai? Y ese alumno nuevo también le ponían el desafío de memorizar la mayor cantidad de números posible. Entonces, este alumno nuevo podía memorizar mucho más rápido y más números. ¿Por qué? Porque finalmente lo que aprendía del primer alumno eran técnicas, metodologías, qué hizo bien o qué hizo mal para memorizar, etc. Entonces, claro, la lógica del mentor es que el mentor necesariamente tiene que ser alguien que haya vivido una trayectoria de emprendimiento y ojalá una trayectoria de emprendimiento en el mercado en que tú estás.
Porque finalmente es distinto. A ver, todos venden, todos prestan servicio, pero eso no significa que a alguien que está emprendiendo en minería le sirva un mentor que se dedica a venderle a supermercado. Porque las lógicas de los negocios son distintas. Entonces, por mucho que te puedan dar consejos, las formas en que operan las distintas culturas de las organizaciones cambian. Y este proceso que era de aprenderse números no le sirve a la persona nueva. El mentor necesariamente tiene que ser alguien que haya tenido una cierta experiencia y que tenga un conocimiento del mercado en el que está trabajando. Entonces, depende mucho. Y ahí creo que, no sé si lo dijiste tú, Daniel, el tema del cargo no importa, porque ahí ocurre mucho que un cargo no necesariamente implicó que la persona vio una ruta entera. De repente venían de una industria cualquiera y se saltaron a otra, y en esta otra, claro, son gerentes, pero no tienen ninguna experiencia hacia abajo, entonces no te pueden transmitir ese proceso de crecimiento. Y ahí hay un problema, porque a veces, como también decías tú, Estefan, a veces te perjudican, porque como no tienen la experiencia, tratan de hacer analogías, y aunque sea de buena voluntad, te confunden, por el otro lado. Por el otro lado, si nunca han sido emprendedores, mira, a mí me pasó cuando yo estaba trabajando en la aceleradora, los emprendedores que más fallaban eran los que habían sido gerentes más exitosos. Mira. ¿Y por qué? Porque apostaba mucho al todo o nada. ¿Sabes? Es como ya, ok, junto para hacer estallar este negocio necesito 400 millones de pesos, y con esos 400 millones de pesos me permiten hacer tanta plata en marketing y no sé qué, ya. ¿Puedo juntar los 400 millones de pesos? No. Entonces una buena. O los juntan, que en general lo que era más peligroso, los juntan, los gastan como los gastarían en sus empresas grandes y fracasan absolutamente. Entonces, ¿cómo esa persona te va a transmitir después algún conocimiento de mentoría? Es muy difícil. Y lo mismo, el gerente no te puede transmitir conocimiento de mentoría si no vivió él y no fue dueño. Entonces, yo creo que todavía no tenemos un ecosistema suficiente en Chile para sustentar tanto emprendimiento, con gente que haya emprendido y haya avanzado en ruta, diría yo, además. Sí, ahí yo quiero complementar también esta historia, que siempre cuando intervenimos me pasa que me vienen como imágenes así como de guerra en la cabeza. Traumática. como que estoy en una guerra permanente. Así. A ver, ¿qué me ha tocado ver también? Por ejemplo, me ha tocado ver proyectos que me llegan como para mentorear, que vienen de otros mentores, y que son mentores, por así decirlo, como más académicos, como que muy de libro, que conocen, no sé, por ejemplo, me acuerdo de un proyecto que ahora es bien famoso y tiene alta atracción, que esa founder, esa emprendedora, estaba antes con otra, ella en su estado inicial, cuando era solamente idea, y también en ser primeriza haciendo esto, ella quería aprender a levantar capital. Entonces fue a tocar la puerta de la red de mentores y pidió un mentor que le enseñara a levantar capital. Y le consiguieron un mentor, y el mentor empezó a armar flujos de caja y armar la presentación del pitch, etcétera, etcétera. Y estaban en eso, tuvieron como 1 o 2 sesiones, y resulta que cuando de repente yo la conocí en un evento, y le pregunté, oye, cuéntame tu proyecto, qué hay hecho, y me hablaba de la solución, y le decía, no, dime el problema, quién le afecta esto, inspírame, y como que no podía, porque me contaba que estaba, y decía, no, tu problema no es que tengas, o sea, tú estás adelantando tu paso, primero tienes que ir a conocer a tu cliente, conocer a tus usuarios, conocer el problema, enamorarte del problema, bla, 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 y no tenés que, después vaya a adelantar capital, cuando tenés ya más clara la cosa, cuando habéis validado y hecho experimentos. Y resulta que le gustó lo que le estaba diciendo y se cambió conmigo, y se dio cuenta después que si hubiera seguido el camino del libro, de la teoría, de cómo levantar capital y todo eso, hubiese fracasado quizá probablemente en su proyecto, porque hubiera rebotado en eso y ahí hubiera quedado. En cambio, con lo que empezamos a trabajar y todo eso, se dio cuenta cuál era realmente el problema, cuál era el dolor, y con eso empezó a hacer. Entonces, como que también hay un problema ahí, que justamente tienes emprendedores que son primerizos, que no tienen experiencia todavía montando negocios, que creen que necesitan tal cosa. Tienes, por otro lado, mentores que tampoco han hecho el camino de emprender y que son muy buenos en lo técnico, en el conocimiento, y se juntan, y como que se hace uno
define mal lo que quiere y otro define, y en respuesta a eso le entrega eso, pero no es lo que necesitan realmente. Y eso puede llegar a fracaso en los proyectos. Oye, y ahí no sería tal vez una buena idea que si nosotros estamos sugiriendo desde toda esta conversación que tener mentores es bueno, quizás tener más de un mentor. ¿En qué momento se puede volver como contraproducente tener muchos mentores? Porque también teniendo mucha alternativa uno se marea, pues igual uno tiene que tomar ciertas decisiones, pero quizás tener más de uno. ¿Cómo lo veías tú, Daniel, con la red de mentores? No sé, o sea, en algunos casos es así, tú tenés como tenés distintas cosas, pero el problema surge mucho en el diagnóstico, como qué es lo que realmente necesita este proyecto para esta etapa en que está. Sí, ahí hay dos cosas. Uno es que la persona de la red de mentores es una institución que su pega es hacer el match adecuado del emprendedor con el mentor. Y si es que no hacen un diagnóstico de lo que necesita el emprendimiento de verdad, entonces hay algo que está fallando en el proceso. Y lo segundo que tú dijiste, Francisco, yo he visto casos que puede funcionar, pero yo creo que lo importante es que haya un mentor como principal, que usualmente es el que tiene la experiencia de haber creado empresas, y de ahí tú tenés como mentores como en áreas muy enfocadas, muy acotadas, lanzamiento de inversión, internacionalización, cosas de ese estilo. Entonces eso sirve bastante. José Miguel. Dale, complementando lo que decís tú, y como respondiendo un poco a la pregunta de Francisco, el problema de tener muchos mentores al mismo tiempo, es que finalmente, ¿cuánto tiempo te queda para ejecutar? Porque las reuniones ocupan tiempo, lo que te recomiendan no ocupa tiempo. Entonces, ¿cuándo vayas a hacer cosas productivas hacia tu negocio? ¿Cachai? Donde hay un punto óptimo. Las redes de mentores tienen el incentivo a que te mentorís con ellos. Entonces, te van a ofrecer, van a tratar de inventarte el fit que funcione. Onda, cada uno opera con distintas lógicas, pero han ido avanzando producto de esta deficiencia de muchas personas que hagan la ruta, porque también te pasa, si un emprendedor es exitoso, va a seguir emprendiendo y no tiene tiempo para mentorear, o si mentorea, prefiere tener relaciones uno a uno y no asociadas a muchas veces a estas redes de mentores, porque se generan presiones de tiempo muchas veces con las redes de mentores. Tenéis que hacer tus sesiones una vez al mes o cada 15 días. Y lo que han ido innovando las redes de mentores es que tú puedas rotar mentores durante el proceso. Puedas tener 2 o 3. Pensando un poco en lo que planteáis tú y pensando que como muchos no tienen las rutas de desarrollo de negocios, pero sí tienen conocimientos técnicos, bueno, la suma de varios conocimientos técnicos aislados asumen que también te puede dar una asesoría más completa. Pero por ahí va un poco. Yo diría que al final la gracia del mentor, y en particular para los emprendedores primerizos, volviendo como a esa, es la capacidad de que alguien que tiene más experiencia te diga cuáles son las priorizaciones correctas. Porque tú no las tienes. Cuando estás partiendo, tenés dudas, todo te demanda tiempo. ¿Sabes? Okay, tenés que sacar la marca, tenés que sacar los permisos, tenés que hacer marketing, tenés que hacer el producto, tenés que hacer la gente. Entonces, un mentor es alguien que debe haber pasado esta ruta y te dice, tranquilo, lo primero para tu negocio es que priorices A, B y C. ¿Y por qué? Porque a mí me pasó que traté de hacerlo al revés y claro, sí, yo siempre digo, mira, yo me equivoqué de esta forma y les cuento historia, ¿eh? Les cuento historias así de cuando viajé no sé cuántos miles de kilómetros a una reunión y que no resultó por esto, o cuando contraté gente y lo hice pésimo y no me preocupé en esto, entonces como que le decís, no, haz esto mejor. Ahora, dale. Perdón, solamente como para complementar la historia, a veces, y también hay otro lado, que en esta, bueno, estamos hablando de básicamente esta red de mentores que funcionan con Papi Estado Corfo, que te meten en los proyectos, en los fondos que tú estás obligado a tomar red de mentores. Entonces, hay emprendedores que no le ven valor a eso, que no sé por qué, ahí anda a ser tú, que no quieren, dicen, oye, pero ¿por qué gastas plata en mentores? Así como, ¿pero para qué? Y llegan de mala gana, me ha tocado un par de veces que llegan de mala gana y no tienen ninguna actitud así como oye, sí, me puedes enseñar. Y una vez me acuerdo que siempre la primera sesión es como para cachar si hay onda o no, es como, así como, ¿nos gustaba un poco o no? ¿Ya? Y resulta que este personaje quería un mentor que le diera feedback en la
en la user experience de su app que tenía en ese momento. Y me empezó a contar el proyecto. Y yo le dije, ¿y cuánto tiempo llevo haciendo esto? Como 1 año. Y todavía me falta por hacer. Y no lo he probado con nadie. No, es que me faltan muchas cosas. Y yo le dije, tenía un problema acá. El problema no es que necesitáis user experience, ni no. Necesitáis sacar esta cuestión al mercado, aunque sea feo. Y me dice, ¿sabes qué pasa? Es que yo en realidad no le veo sentido a esta cuestión. No le veo sentido a tener mentoría y no creo mucho en la bibliografía, porque quiero hacerlo como por mi cuenta. Y tú caché que con esa actitud no podía hacer mucho. Claro. Entonces fue como, es como básicamente, es como las terapias psicológicas, como que en el fondo la persona no va a tomar una terapia si es que no quiere cambiar, ¿cachai? Y aquí es como lo mismo. Y resulta que no quería hacerlo. Y dije, bueno, eso, cuento corto, después igual le hice un poco de seguimiento para ver cómo le iba. Y nunca lo sacó la cuestión y ahí murió. La priorización. Sí. Priorizáis cosas que no corresponden, perdís tiempo. La lógica del mentor, de juntarte con gente, es disminuir las brechas de tiempo y por lo tanto disminuir los costos. Entonces, y necesitáis alguien que lo haya vivido para priorización. Sí, ahí justamente lo que dijiste, Daniel, yo creo que es clave para un buen mentor. Es que yo le digo que sepa identificar el bullshit en el el bullshit. Escuchar la historia de lo que dice y su trabajo y cachar ya cuáles son las cosas que se están mintiendo a sí mismo, cuáles son las cosas que está son la hipótesis que no ha probado y piensa que son verdad porque sí, y eso es importante para poder avanzar. Entonces, el saber identificar eso, en el caso dijiste de que están enfocados en el UX y todavía no lo prueban con clientes, eso es un bullshit, pero hay diferentes, como también lo que dijiste del enfocarse en levantar inversión en vez de ir a hablar con los posibles clientes para identificar cuáles son las necesidades que tienen. Eso es es como el paso previo a focalizar, es como identificar, ok, tú lo que estás focalizando ahora no tiene nada que ver a los caminos que estás. Tú deberías estar haciendo otra cosa y realmente enfocarte en esto distinto. Y eso es súper importante. Sí, ahora uno entiende a la emprendedora. Yo, como emprendedor, veis que, ok, están todos desesperados por sacarte un pedacito y es como, ya, métete a mi red de mentores, no a mi red de mentores. Y no hay tantos mentores en muchas áreas. O sea, también depende mucho. El mentor es un tema de feeling y de relación con la otra persona, al final, igual. Entonces, si no le compráis mucho, vaya a sentir siempre que hay una pérdida de tiempo. Aparte, muchos cuando postulan a los fondos públicos, si bien las redes de mentores puedes contratarlas sin fondo público directamente, no sé cuánta gente lo hará, pero cuando la contraté con fondo público, muchos no leen las bases y no se dan cuenta que aparece eso así como tienes que tener un mentor y tienes que contratarlo. Entonces sienten que es un pedazo de plata que ellos iban a disponer y lo pierden, lo perdieron como automáticamente, ¿cachai? No hablar también de los servicios de aceleración por los fondos, que ahí también hay un hoyo de plata injustificado. Ahí sí que yo creo que no funcionan esos servicios. Pero el tema de mentores para mí es una rareza, hay hartas complejidades. El fit es súper complejo. Sí. Tanto a nivel de persona y tanto a nivel de periodización, y yo diría que yo cuando he sido yo podría recomendar mentores, pero yo como emprendedor no he tenido tantas experiencias con mentores. Tuve una muy buena con una mentora que me transfirió su conocimiento, pero el fit era muy distinto del tipo de producto que vendíamos. Entonces mucho de lo que a mí me servía como muy diluido. Entonces sentí que era una pérdida de tiempo para ella, sentí que era una pérdida de tiempo para mí, y sentís a la red de mentores que te está presionando, oye, es que te tenéis que juntar, porque Corfo me exige que te juntes las 5 veces, ¿cachai? Entonces la última vez es como, bueno, ¿y cómo va la vida, cachai? Porque no hay nada más que hablar, cachai, como que ya te hice todas las consultas. También pasa mucho, que si el mentor no vivió mucho del tema del negocio, muchas veces no saben qué recomendarte, ¿sabes? O sea, si tenéis de repente, mandemos unos comentarios sin filtro, si tenéis un emprendedor que ha sido un hijito de papá y tiene un emprendimiento que le va bien, pero es por las redes que tiene, entonces cuando tú tengáis los problemas y le preguntéis, oye, ¿cómo lo resolviste? Él no va a tener ni idea,
y bueno, habló con sus amigos, ¿cachai? Y se resolvió. Entonces ese tema de finezas como que no existe al hacer los fit y genera a veces expectativas que son complejas, ¿cachai? Yo entiendo que un emprendedor no quiera tener un mentor por lo mismo, y porque un consumo de tiempo, los fits son complejos, las experiencias no están claras, te ponen todas las redes de mentores los cargos que tienen las personas, pero los cargos no te permiten leer bien la experiencia que han tenido, los intereses. Y claro, uno también está apagando incendios. Muchas veces los que más necesitan un mentor son gente que, pucha, está sujetando 6 platos a la vez. Entonces, gastar ese tiempo por un mentor que tal vez no te ayude en nada, pero te quita tiempo. Ese es un tema, A mí me ha tocado en las mentorías esa cuestión de sorry, pero estoy muy ocupado para mejorar. ¿Cachado esa frase? Que hay una caricatura de esto, es básicamente unas personas como arrastrando una carreta y que la carreta tiene ruedas cuadradas y tú le estás pasando ruedas redondas y en realidad te dicen, no, sorry, que estoy muy ocupado para poder como cambiarla y mejorar, ¿cachai? Entonces hay un trade-off que igual ahí a veces es difícil. Me ha pasado con varios proyectos que como que me dicen, ok, sí, te entiendo, pero estoy apagando incendios todo el rato y no tengo tiempo para hacer eso. Y yo así les digo, mira, yo no tengo la verdad absoluta, pero tengo una experiencia con lo que tú estás haciendo y te digo, por favor, haz un poco el intento de hacer esto. Y algunos lo han hecho y realmente después dicen, oye, tenéis toda la razón. Y otros no lo han hecho, se equivocan, se hunden y me dicen, y después lo hacen y dicen, tenías la razón. Y otros que no lo hacen, mueren y no pasa nada. Pero es cierto lo que dice tú, José Miguel, que a veces los malabares no te permiten mejorar. Sí. Es un tema. Y en defensa también de lo que dice JM, que esa caricatura dijiste de los que están con la carreta con ruedas cuadradas, es que no sabéis nada que antes pasaron 2 mentores que uno decía no por unas triangulares y otro dice no, mejor por una rueda. Pasa. Entonces, quizá con justa razón hay muchos que ya están medio cabreados con tanto consejo, porque eso es lo que pasa con el ecosistema actual, que los que se meten mucho en el ecosistema de emprendimiento, todo el mundo te quiere dar consejo. Todo el mundo, la aceleradora, el mentor, el inversionista, tu amigo, tu tío, no sé, un montón de gente, todos te dan su consejo de lo que quería hacer. Entonces ahí la gran pregunta es como, ya, ¿a quién le escucho? ¿A quién le toma atención? Y yo, de hecho, escribí un artículo hace un par de años sobre eso, sobre a quién le atribuyo más credibilidad al momento de los pasos que estoy siguiendo en mi emprendimiento. Entonces, obviamente, la experiencia previa es algo súper importante, pero esa experiencia previa, yo lo que digo es como, si tú puedes haberle achuntado al palo una vez y te hiciste millonario, ¿no? Pero tú no sabes cómo llegaste a eso, fue un golpe de suerte. Entonces, la persona que lo ha hecho reiteradamente y la persona que ha identificado cuál es la lógica interna de por qué llegó a eso, esa es la persona que realmente te puede dar la guía de cómo hacerlo. Obviamente, encontrar una persona así es súper complejo. O sea, los que tienen ese tipo de experiencia y el nivel de abstracción para entender cómo funcionó eso. Y ahí me gustaría agregar también que hay una pega que tiene que hacer el emprendedor, que es el tema del ego, ¿ya? Yo creo, bueno, nosotros lo que estudiamos casi que nos enseñan que somos la última chupada del mate y que nadie te tiene que venir a decir qué hay que hacer. Y eso te va a jugar súper en contra siendo emprendedor, ¿cachai? Porque es cierto ahora que uno ya tiene como más experiencia pasando esto y ahora ya por fin la empresa está tirando para arriba. Uno se pega a costalazos por creer que se las sabe todas y después estáis dando cuenta que, no sé, yo voy a hablar, al menos si hay un emprendedor escuchando esto, yo tengo mis 2 apellidos, Sepúlveda Martínez, son de los top 20 apellidos más comunes en Chile, o sea, red de contactos con colchón de capital no había,
Pero me pasó en ingeniería que uno de verdad se cree bacán. A mí me fue súper bien en realidad en la universidad, entonces yo creía que todo, yo las podía hacer todas. Y de ahí te empezás a ir dando cuenta que, por ejemplo, habilidades de venta no tenía y yo juraba que la típica, no, si mi producto está en la raja, que van a llegar solo. Puta, no. Entonces ahí tal vez un mentor que te ayude a definir, ok, cómo es el viaje de tu cliente, porque no sé, yo hice una cuestión muy similar a ti y por lo tanto te podría ayudar esto. Y ahí uno tener la humildad de decir, chuta, de repente podría escuchar a esta persona que no sé de dónde salió, pero al parecer en temas de emprendimiento tiene más experiencia. Y algo que habíais dicho, Daniel, en unos capítulos anteriores, es que en el tema de emprendimiento las medallas académicas ayudan, pero no es una condición como suficiente, ¿ya? Entonces ahí también uno bajarse un poco de la nube, porque también la clásica que le presentáis la idea a alguien y tus amigos te dicen que es la raja, tu familia te dice que todos te dicen que es la raja y uno como que se mira desde arriba y después empezáis a cachar que tenéis varios problemas y ahí entonces el consejo para los que estén emprendiendo y no tengan esa como red de capital, no sé qué cultural, derechamente red de contactos con harto capital que te pueden en efecto ayudar a avanzar más rápido. Bájense un poco de la nube y vean, háganse una introspección a sí mismos, vean dónde están más débiles y en base a eso elijan un mentor. ¿Ya? Un mentor que de repente puede saber mucho de venta técnica u otro que te diga, mira, sabes que yo pasé por esto, primero tenéis que hacer el MVP, ¿cachai? Y te puede ayudar a cómo sacar el MVP más rápido, qué sé yo. Ahí pega para los emprendedores, el ego, chiquillos, bájenselo si quieren ser exitosos. Ese es un muy buen consejo. Es un consejo mentor. Mira, yo no soy mentor por si acaso. Es re simple. Si fuerais tan bacán, no estaréis viendo este podcast, porque no necesitaréis ayuda, ahí tendréis todo resuelto. Me gusta la forma de verlo de JM. Si estáis acá, necesitáis ayuda. Sí, yo creo que el transparente. Uno de los peores enemigos de cualquier emprendedor, emprendedora, es la arrogancia, es el ego, es el creer que uno sabe, pero en realidad no sabe que no sabe. Y eso es un enemigo tóxico, porque pasa que si uno empieza a ver cómo evolucionan los negocios, las empresas, es pura adquisición de conocimiento. Es más que dinero y acumulación de plata y vender y todo eso, es pura adquisición de conocimiento y sistematizarlo y estructurarlo. Esa es la esencia. Y eso, cuando uno quiere conocimiento, cuando uno dice, yo no sé, no tengo idea, voy a estudiar, voy a aprender, voy a buscar a alguien que me transmita su experiencia para aprender de ello. Entonces, es crítico. Y era un poco lo que mencionaba la actitud, o sea, cuando tú quieres mentorear también tiene que haber una actitud de decir, ¿sabes qué? Yo no soy perfecto, no me sé algunas cosas, por favor, hazme pedazos con tu mentoría, destrúyeme mis ídolos, ¿cachai? El ego. El ego y porque pasa que es la forma de avanzar, si no avanzáis, te quedáis lo mismo, hoy soy súper bacán, mi aplicación está súper buena, mi software está súper bueno. Y es como, no, tu problema no es el que el software, la UX, UI, el problema es que no hay salido a testearlo, y necesitáis ese feedback, ¿cachai? Necesitáis esa prueba empírica. En fin, eso es un poco... Pero muy buen mira, al final, sí, yo estoy de acuerdo con usted. Estaba buscando el libro de Economics, que habla de unas cifras del costo del ego en las decisiones corporativas, pero en la práctica, yo creo que el ego da para un capítulo aparte, ¿eh? Voy a darle una lista de temas para hablar. Ego. Sí. Ego. Yo siempre se habla de que hay dos tipos de personas que tienden a fracasar en los emprendimientos, ¿sabes? Los que escuchan a todos y los que no escuchan a nadie, ¿sabes? Porque, ok, escuchar a todos implica ser una veleta, cambiar de opinión a cada rato y por lo tanto no vaya a poder priorizar nunca. Y no escuchar a nadie implica que, claro, cuando veáis un error muy evidente no vaya a ser capaz de cambiarlo. Entonces, la gracia de un mentor en ese sentido es que como te ayuda a priorizar distinto, a veces no necesitas ser una máquina, sino que hiper bacán y ser Mark Zuckerberg, pero sí un tipo que te permita pivotear tu negocio o pivotear las ideas que se te ocurren del negocio para encontrar nuevas formas de ver lo que estás haciendo. Porque finalmente, volvamos al tema, el mentor lo que busca es acelerar
tu desarrollo de negocio y el proceso de validación, y a veces, como en general, uno tiene miedo de con quién hablar y revelar las vulnerabilidades del negocio porque, pucha, te da paja, pues te da vergüenza. Onda, la familia muchas veces no le va a decir a tu señora, y sabes que no tengo idea qué hacer, porque te hace bolsa. Dice, ya, anda, ¿qué estás haciendo? Otra imagen de trauma que vuelve a mi cabeza. Entonces, claro, uno se guarda muchas veces en las situaciones estresantes y el mentor es un buen canal de alguien que te ha dicho, sí, loco, a mí me pasó lo mismo y lo que hice fue bla, 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 ¿sabes? Y no solamente tiene que ser un tema estratégico, sino también una experiencia vivencial donde uno pueda pimponear ciertas situaciones y eso te ayude a ver todo desde un nuevo cariz para también tú setearte cómo avanzar, porque lo importante de todo esto es priorizar para avanzar y priorizarte para avanzar rápido, o más rápido que es la idea del mentor. Oye, solamente eso de reconocer tus carencias, tus falencias o tus dudas, cuando tú estás de CEO, así como en la cabeza de la empresa y tenés, no sé, 20, 30 personas a cargo y tú no tenés claro para dónde tenés que ir, uy, esa cuestión sí que también, o sea, como que en el fondo todos esperan de ti como claridad, certeza y seguridad. Y tú a veces no tenías idea. Y realmente pasa. A mí me pasaba. Y ahí, por ejemplo, un mentor, un consejero, un advisor es tu salvavidas en esos espacios, porque son personas que están más capacitadas en el tema por la experiencia y todo eso, y te pueden dar señales. Entonces es un gran respiro muchas veces cuando uno está en la punta como capitán del barco y tenéis que dar certezas, ¿cachai? Porque hay gente que está... Daniel, tú que tenés más experiencia en esto, cuando estáis en la cabeza, gerente general, CEO, lo que sea, y te falta como esta claridad, ¿ese rol de mentor no lo cumplen los mismos directores de una empresa? Si es que tenéis directores. Sí, es que pensando en una empresa board, como tal. Dentro del board, los directores justamente cumplen con ese rol y también cumplen tenéis como los advisors, que son como los consejeros y que pueden ser parte del board también. Pero cumplen eso, o sea, la gracia de... Tú cuando te armas un board, es un board, la idea es que con ellos veas cosas estratégicas y la visión estratégica viene también de mano mucho la experiencia. ¿Sí? Perfecto. Eso es como Tú podrías tener un mentor más personal, como para yo, José Miguel, o tú, Francisco, pero más del tema como de desarrollo gerencial. Ahí cambiar la discusión desde emprendimiento a yo como líder. ¿Sabes? Entonces ahí también para los que esto nos estén escuchando no crean que lo que es una mentoría acaba de un momento para otro y después nunca van a tener nada. No, los problemas van a ir evolucionando, como decía Daniel, después vaya a empezar a subir, vaya a contratar personas. Los problemas, la clásica, todos los que tuvimos alguna jefatura cuando partimos de abajo, ¿cómo empezáis a delegar? Eso también empieza a ser un problema y aparecen los micromanagement y el micromanagement no te deja avanzar el tema estratégico y empieza a ser todo un drama y ahí tus problemas ya son otros, ¿cachai? Ya no es ejecutar, es delegar, después dirigir y vais subiendo de escalón. Entonces cualquier emprendedor que lo esté escuchando y que tenga ganas de romperla, que por favor mantengan esas ganas, no piensen que ustedes se gradúan de emprendedor cuando no necesitan mentores, van a necesitarlo para otras cosas, pero van a estar ahí. Tiene que ver con el ego también, pues. Si estás en un ego inflado y dices, no, ya me la sé toda, pues, no, siempre hay un continuo, siempre. El trabajo es infinito. No va a llegar un momento en que las 10 vueltas de Monopoly y eres millonario y estás ahí abanicándote con billetes en la playa. Y lo otro también, como, esto ya es más personal, pero como consejo, me gustó mucho lo que dijo JM, que también si escucháis a todo el mundo, tampoco es que vaya a llegar a un lado. Pero por favor, también este mundo es chico, sobre todo el emprendimiento, sobre todo en realidad Chile es chico, ya. Para los que estén pensando en internacionalizar la raja, pero si van a partir en Chile, Chile es muy enano. Porfa, si creen que hay un consejo que ustedes creen que no les sirva, independiente si de verdad les servía o no, pero si ustedes creen de fondo del corazón que no les sirva, evítense el hablar mal de la idea en el minuto, porque después se van a topar con esas personas, ¿ya? Y van a quedar como, oye, es que mira,
va a llegar Daniel, oye Francisco, esta persona quiere ser mentoreada, y yo le voy a decir, ¿sabes que mira, ni siquiera es capaz de escuchar ideas? Bueno, vaya a perder el tiempo. ¿Cachai? Y Daniel quiere agregar valor a los nuevos emprendedores, porque eso es lo que quiere hacer, retribuir. No vaya a poder retribuir con él. O sea, que ahórrate. No, esos juicios propios, por último, ténganlo con alguien más de confianza, pero en el minuto, si se lo están dando, digan que sí, muchas gracias, abrácenlo, y después, por último, verán, ok, ¿por qué me comentó esto si no me hace sentido? ¿Por qué no me hace sentido? Pero si hay algo que ustedes creen que es negativo, guárdenselo un poquito, ¿ya? Como viene en la intimidad. ¿Tú sientes que es así? O sea, no es para rebatir al tipo y decirle, oye, tu consejo es una estupidez. Entonces, yo recibí un consejo una vez que, bueno, para que me fuera mejor tenía que vender más. ¿Sí? Nunca se me habría ocurrido que tenía que vender más, ¿cachai? No shit, Sherlock. Ok, wow. Tú lo mirás y como, ok, perfecto, y dais vuelta y seguís avanzando. Pero existen ese tipo de consejos. O sea, si querís y te dicen tautología, si querís aparecer más en redes sociales, deberías gastar más plata en marketing. Sí, obvio. De acuerdo. Pero, de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo, JM, de que sí. Pero, hay ideas que, como decís tú, son obvias. Pero... Sí, deja de cerrar. Porque de repente creo que también es bueno, si sentís que un consejo no te hizo nada de sentido, preguntarlo honestamente, ¿por qué crees que ese consejo, por qué me estás dando ese consejo? ¿Por qué crees que es bueno? ¿Sabes? No enfrentar al tipo, sino tratar de sentarte desde la vereda, ¿por qué te está recomendando eso? A veces ocurre que el problema es tuyo, nuevamente. A ver, el mentor te va a dar consejos, y esto no lo hemos dicho en todo el rato, pero el mentor te va a dar consejos en base a la información que tú le das. Y a veces puede ser que, claro, él te dio una serie de consejos pésimos porque tú no quisiste demostrar realmente las falencias de tu organización, disfrazaste cosas, o lo que estás haciendo y ofreciendo no se entiende bien. Entonces, cuando recibes de repente malos consejos, es importante también, y por eso como que quería hacer esa apreciación, sentarte en la medida de por qué me lo están diciendo. A veces el problema no es que el consejo sea malo, sino que yo estoy en verdad comunicando muy mal. Sí, 100% de acuerdo contigo, JM. Ahí solo precisar que yo me refería más a la forma que el fondo. ¿Ya? O sea, si uno... Estoy de acuerdo contigo que de repente uno debería como hincar más el diente. El tema es la forma, porque, insisto, te vas a topar con esas personas después a futuro. ¿Ya? De repente puede ser, andas a ver tú, un cliente, después un proveedor, después que uno va evolucionando. Me refería más a la forma que el fondo. Y ahí, JM, creo que también está el tema del ego de uno decir, como no, pues si yo lo expliqué bien. Quizás no, y algo que yo aprendí de mi papá, que cuando me decía como, es que no me estáis entendiendo, y él me decía, pero quizás tú te expresas mal. No sé si lo has pensado, pero no me lo decía como queriendo como recalcar que yo lo estaba haciendo pésimo. Es como, loco, en la vida, el decir no me estás entendiendo es casi armar, porque el chileno igual es bien perseguido, es armar una declaración de guerra. Y de repente no es eso nomás, ¿cachai? Si uno dice, ¿sabes qué? No es que no me estás entendiendo, sino que quizás lo estoy diciendo mal, como decía JM, déjame reformularlo de nuevo. Y quizás ahí uno llega a entendimiento. Yo ahí lo que quería aportar era más a la forma. Y en el fondo, JM, estoy 100% de acuerdo contigo. Es preguntar y por qué esa persona te dice lo que te dice. Claro. Y complementando eso, el dar ese feedback ya, pero ¿por qué me recomendaste esto, etcétera? Eso también le ayuda al mentor, porque el mentor ahí está voluntario. La persona justamente quiere ayudar, quiere hacer de valor. Y el que tú le des feedback de que, pucha, eso no es lo que está esperando, también le ayuda a mejorar la forma en que aborda la mentoría. Quizás no hizo las preguntas correctas para poder dar ese consejo, o quizás él está acostumbrado a dar una serie de historias o consejos a todo el mundo sin darse un poco más de la vuelta. Entonces, pueden ser muchas razones. Entonces, es súper importante eso porque también le ayuda a la persona a mejorar en su tipo de mentoría. Sí, ahí lo plantea José Miguel del input para dar un buen output como mentor. Bueno, yo les he contado que hay proyectos que llegan como medio falseando, no sé si falseando es la palabra, pero no dicen como lo que realmente quieren hacer. Y esto como de estos fondos públicos es como más como un decoro, como un extra, pero para tener más capital. Entonces, cuando llegan a las mentorías obligados, empiezan a contar su negocio, su problemática en base a esto, y tú de repente decís, esto no me cuadra. Y como que, y me ha pasado que a veces he avanzado con ellos, como diciendo, y como que no lo pescan mucho, como que no le hace tanto sentido. Y de repente, cacho, aquí no está, esto no es lo central, esto no es lo central. Cuéntame lo central.
olvídate del resto, olvídate de rendir el fondo, de los objetivos, porque a mí lo que me interesa es ayudarte en lo que realmente necesitas. Eso lo digo muy explícitamente. Y ahí es cuando se sacan la cara y todo esto y dicen, ok, pasa esto, ya, y ahí es cuando entramos al terreno de verdad. Ahí está el dolor, ahí está la necesidad y ahí es donde yo te puedo ayudar, ¿cachai? Y ahí es cuando la conversación se vuelve mucho más interesante porque estáis abordando la herida, el dolor, lo que necesitan, lo que le urge, y eso es súper importante hacer. Otro aspecto que también quiero destacar de todo este ecosistema de mentor y cosas así son algunos vicios que también se han dado y que pasa, y es terrible. Pasa que, y esto es un hecho, y esto es sin filtro también, hay mentores que derechamente van a ocupar estos espacios de mentoría como entrada de venta del embudo de sus consultoras, de sus propias agencias. Y eso, por ejemplo, encuentro que intoxica el ambiente de emprendimiento. ¿Por qué? Porque van con un interés como venderle un servicio a un emprendedor. Y no de mentorear. No. O sea, no mentorean, pero el objetivo para ellos es que el mentor se acerque a su agencia, el emprendedor se acerque a su agencia, a su consultora, porque al final ese es como el objetivo que están buscando. Entonces, ese tipo de cosas yo encuentro que es súper tóxica. ¿Por qué? Porque muchas veces reciben consejos los mentoreados, los proyectos, de cosas que no necesitan y, bueno, las redes igual están constantemente limpiando como ese tipo de personaje. Pero es súper tóxico, y encuentro que son miserables los que hacen eso en cierta forma. ¿Por qué? Porque las empresas en estado inicial son frágiles, son sumamente frágiles. Y sacarles la poca y nada plata que tienen de estos fondos públicos que han juntado porque necesitáis plata para tu caja y dejarlos morir ahí, encuentro que esa cuestión es terrible. Bueno, hay entonces una red flag que tienen que tener claro los emprendedores cuando tengan un mentor. Pues si el mentor de repente le empieza a ofrecer venderle un servicio que está medio ligado a ellos, ahí como mírenlo con cautela. Sí, ni seguir las recomendaciones comerciales que te den. Tú deberías comprar un servicio de marketing digital a esa empresa, te la recomiendo. Siempre con un grain of salt, ¿cachai? Con cuidado. Yo he visto casos, por ejemplo, no sé, por un proyecto, no que yo haya estado directamente, pero me cuentan después, que, por ejemplo, no, yo odio a los mentores porque tuve una mentora que nos recomendó mandar a hacer nuestra app con estas software factories que eran conocidos de ella y los tipos eran pésimos. ¿Cachai? Como cosas así. Y que lo que pasa también es que justamente en esta asimetría de información que tienen los mentoreados respecto a cuáles son las mejores decisiones, el mentor es una persona completamente de confianza, o sea, quizás no lo vaya a cuestionar tanto, entonces te va a decir, no, si tú necesitas pagar tanto, y es terrible, entonces, no sé, o sea, no es que no creas, porque es difícil, porque ya tienes la relación de mentoría. Yo creo que es una de las cosas que hay que trabajar y hay que empezar como a funar, no funar. No, pero para cerrar, estando de acuerdo, pero para cerrar un poco, para que creo que ya hemos hablado harto, investiguen bien a su mentor antes de aceptarlo. Onda, qué currículum tiene, de dónde viene, qué ha hecho que les parezca interesante, y también, ojo, de repente si está en la competencia, si es consultor de algo en lo que ustedes choquen, ¿cachai? Que tenga, no sé, de repente quiera saber tu información para llevarse a la competencia. Si te quiere vender servicios, se va a notar ahí mismo, onda, se va a estar haciendo publicidad en LinkedIn de lo que servicios que ofrece. Entonces, investiguen a su mentor antes de llegar a aceptarlo, y si la red les dice, bueno, te ofrecemos a esta persona, te juntas con él y no te da confianza, rechácenlo, no se compliquen, dígale, no, quiero otro mentor mejor. Sí, muchas veces en vez de ir a una red de mentores a ciegas y ir a pedir que te hagan match, es conversar con otros emprendedores. Cientos de emprendedores han pasado por este proceso. Puedes hablar con muchos de ellos y ver cómo ha sido su experiencia, y a partir de ello, quizás hay algunos que han tenido muy buena experiencia y tú puedes ir justamente a pedir ese mismo mentor si es que calza con tu emprendimiento y tu industria,
Entonces es una buena forma para hacerlo. Así ya tienes una recomendación previa y vas directamente a la persona. Como referidos, de que los mismos proyectos recomienden, oye, yo estuve con Juanito Pérez y que es súper bueno, así como casi testimonials. Daniel hace eso y después va a robar mentoreados a los eventos, ya cachamos. No, y bueno, y también yo creo que la más obvia que el mentor haya emprendido, al menos en alguna cuestión. Incluso de repente las experiencias de fracaso sirven, no vean también como que necesitan otro hueón bacán, no, de repente pasa, y con esto cierro, pasa en el tema de las ciencias, que bueno, nosotros estudiamos ingeniería, que las tesis no son necesariamente para descubrir algo nuevo, incluso es para probar formas de cómo no hacer algo. Y uno de los resultados de unas tesis puede ser, ok, este no es el camino, ¿ya? Entonces también recibir feedback desde el fracaso puede ser súper valioso, ¿ya? Pero sí al menos que haya hecho algo, ¿ya? Que si viene solo desde la teoría, veamos qué podría aportar, pero idealmente que haya sido un emprendedor. Sí. Bueno, yo creo que sí, les dimos harto para pensar, creo que ya estamos por hoy día, ¿no? Sí, o sea, vamos cerrando entonces. Un gran tema este. Bueno, estimados, para la próxima. Que estén súper bien. Chao, chao. Cuídense. Chao. Chao, chao.